Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en la que nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo en vivo el jueves 4 de abril, 21 minutos pasaron de las 19 horas. Es el primer programa de un ciclo especial de 4 que haremos durante el mes de abril, en este horario, en estos días, por estas pantallas, las pantallas de Gelatina. Cuando pensamos la programación, cuando la lanzamos y cuando la anunciamos a principio de marzo, allá por el lejano marzo, pensamos en tener una serie de programas en vivo y otro tipo de contenidos también que traten de ir tomando otros registros, otros tonos, otros lenguajes, otras velocidades, más allá de lo que sucede de lunes a jueves en nuestros horarios habituales. En ese sentido dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de armar, como hicimos el año pasado con el ciclo de 40 años de democracia, ciclos especiales para hablar de temas que nos interesen, que nos parezcan importantes, que nos parezcan que tienen trascendencia en este presente político? Y además de temas, pensamos en personas y una de las personas con la que hablamos, cuando le dijimos, che, nos gustaría hacer esto, nos gustaría que sea un stream sobre cultura nacional y sobre política nacional y sobre esa cruza, nos gustaría que sea en vivo, una vez por semana. Dijo, me encanta, perfecto. Y le dijimos, bueno, ¿y cuándo arrancamos? Y dijo, cuanto antes. Así que seguidos por esa prisa, por ese apuro, por ese apremio, por hacer las cosas, pero que nos hablamos encima, para mí es un honor y una alegría presentar y recibir con un fuerte aplauso en este estudio a mi amiga y compañera Gaby Borrell. Bueno, gracias, Pepe. Gracias a vos. Gracias, Pepe. Gracias. Nos volvimos a encontrar, Nos volvimos amiga. a encontrar. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha y se ve? Sí, se escucha bien y se ve bien. Bueno, esta fue la primer perfo del stream que hicimos. Sí, es verdad. Que queríamos que salga un poco mal. Claro, y además esta idea de cuanto antes, una dice cuanto antes porque es urgente. Porque el tema cultural es urgente, porque los temas en la Argentina son urgentes, pero también hay tiempos históricos. Sí, claro. Que te dicen, bueno, para vos es urgente. En esa tensión entre tu urgencia y la realidad, bueno, claro, ahí se crea algo, ¿no? Mira, siguiendo las discusiones que se están dando respecto del urgente a partir del decreto de necesidad y urgencia, bueno, si ellos asignan urgencias a cuestiones que ellos consideren prioritarias, nosotros también. Y para nosotros es urgente, nosotros tenemos la misma, mirá la palabra, el significante no perdona, es urgente que ese DNU caiga. ¿No? Ese urgente, porque a veces se habla mucho de, cómo sectorizamos esto, sectorizamos lo otro. Te mentí, no vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar del DNU, de por qué es urgente la poesía, es tan urgente la poesía, es tan urgente la cultura como que el DNU caiga. Todo eso pasa en el mismo. Y una cosa tiene que ver con la otra. Pero sí, era urgente pensar. El otro día hablaba con una amiga sindicalista, una joven sindicalista, periodista, y me decía, le digo, a veces digo, lo que hago, lo que escribo, ¿tendrá algún sentido en estos momentos de tanta urgencia? Y me dice, sí, hay mucho trabajo para hacer. Me dice, hay que pensar todo de nuevo o por lo menos hay que pensarlo todo otra vez. Entonces, este es un espacio también para pensar, para pensar la Argentina, para pensar qué es lo que estamos debatiendo. Y del otro lado también hay urgencia. Por eso te digo, cuanto antes. ¿Cuándo hay que empezar el programa? Cuanto antes. Esto ya está pasando. Esto ya está pasando. Sí. Entonces hay que empezar, y lo primero para empezar por el principio, es decir, bueno, nos situamos en un lugar, en la Argentina, acá, en esa primera diferencia que hay entre el acá y el aquí, que es una diferencia sustancial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Gaby, entre el acá y el aquí? Y el acá, bueno, como lingüísticamente sería un poco... El acá es un poco más abarcativo y el aquí es más preciso, ¿no? Okay. Pero también hay ciertos regionalismos, donde no, en algunos lugares de la Argentina se dice más el aquí. Pero el acá es algo más, me gusta acá, ¿no? Me gusta acá, y el acá no tiene como un límite. En cambio, el aquí es algo más preciso. Es algo más preciso. Yo el nombre aquí Argentina igual es como el Aquí Cosquín. Aquí Cosquín. A mí lo primero que me remite es a Aquí Cosquín. Igual yo lo voy a develar en la primera costura de esto. Yo me basé mucho en este libro que es Aquí América Latina, de Josefina Ludmer, acá. Que
que no tiene la coma. A mí me gusta la coma por el aquí cosquín. Pero es este libro de Josefina Ludmer que va a aparecer en el programa de hoy, hablando del matadero y del inicio, porque hoy vamos a presenciar 2 alumbramientos de la cultura argentina, para pensar qué es lo que defendemos cuando defendemos la cultura argentina. Sí, claro. Josefina, ¿Y qué es lo que atacan, no? ¿Y qué es lo que atacan? Exacto. Josefina Ludmer, una de las intelectuales que mejor pensó la literatura y con más osadía pensó la literatura argentina y la inscripción de la cultura argentina en la literatura, se tomó, era profesora en Yale, creo, y Córdoba. Córdoba. y se tomó un año sabático en el año 2000. Entonces vino a Buenos Aires el 2000. ¿Y qué hizo con la efervescencia que había, esa efervescencia y la tragedia y todo lo que se estaba derrumbando en el 2000, estaba por venir el 2001? Empieza a hablar, recorre Buenos Aires y empieza a hablar de novela histórica con Martín Cohen, empieza a hablar de poesía con Tamara Kametzain, empieza a pensar la Argentina, empieza a pensar América Latina en el año 2000, ¿no? Su proyecto era llevar un diario del año 2000. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas que estaba en el 2000 esa idea de que se iba a caer todo? Que se iban a apagar todas las computadoras. Sí, claro, que las computadoras no estaban programadas para sumar ceros. Exacto. O sea, que del 1999, Windows 95 o 98 iba a ser... ¿Qué viene después del 99? Gente, la verdad que no lo sé, no fui programada para esto. Bueno, iba a explotar eso. Entonces, ella está pensando aquí América Latina, ese fin de siglo, ese principio de siglo, y a mí me pareció importante pensar, que nos tomáramos estos programas para pensar aquí Argentina, para pensar las cosas que están atravesándonos y también que se abra, como abrió Josefina Ludmer en ese momento la conversación, abrirnos a pensar la Argentina de hoy. Me gusta esto que decís, Gaby, de pensar qué es lo que estamos defendiendo, pensar qué es lo que están atacando, porque realmente la cultura está muy presente en la discusión pública argentina, sobre todo en este momento. Te quería preguntar hasta dónde vamos a llegar o cuáles son los temas que vamos a abordar en este ciclo de 4 streams que estamos arrancando hoy el primero. Bueno, hoy vamos a hablar para mí hay 2 grandes ataques primeros, ¿no? Que el DNU y la ley, la ley de bases, la fallida ley de bases, atacó primero, bueno, y lo que está sucediendo, sí, que es el desarme, el desmantelamiento del Estado, en el Ministerio de Cultura, que ya no más ministerio, secretaría, y el Inca por un lado y el libro por el otro, ¿no? Me parece. Entonces vamos a pensar un poco la literatura, vamos a pensar el cine, qué es lo que se ataca y qué es lo que nosotros defendemos cuando defendemos eso. Tener algunas herramientas históricas de qué significa el cine para la Argentina, de qué significa la literatura. Y después nos vamos a ir a lo largo de los programas. Pensaba yo, lo podemos ir armando juntos también. Pero sí, claro. Todos, que pueden ir poniendo temas. Pero pensábamos, uno de los grandes debates, que yo sé que ahí diferimos, ahí disentimos un poco. Qué lindo, es fundamental para el programa. ¿No? En la intervención pública de los artistas populares, ¿no? Uh-huh. Vos, yo te escucho reiteradas veces decir, bueno, no tienen por qué opinar, ¿no? Y yo salgo de eso, no es que se tiene o no se tiene. Las Sucede. Sucede, las palabras tienen un valor. Las palabras tienen un valor, se ponen en ejecución y salir de eso, de si tienen o no, como tener no tenemos que nada. Pero sucede y eso tiene un efecto. Entonces sería que el hecho que no tengan necesidad, eso lo vamos a hablar, el hecho que no tengan necesidad de expresarse políticamente no quiere decir que no estén atravesados por la política y que su palabra genere un efecto. Eso discrepo completamente. No. Pero el jueves que viene, si querés. El jueves que viene nos metemos con eso. Porque vamos a ver algunos ejemplos de la cultura argentina, de esa intervención pública que tuvo, que en algún momento no había un artista que no intervenía. En algún momento en la Argentina era imposible estar afuera de eso. No eras un artista si no intervenías políticamente o públicamente, ¿no? Y también... En la Argentina estás hablando, sí, no... No, en la Argentina. En la ¿no? Argentina. Vamos a hablar de los años 60, vamos a hablar de los años 70, vamos a hablar de los 50 también. Eso para el segundo. Me gusta. Para el tercero tenemos pensado pensar la cultura LGTB y los feminismos y el fervor cultural que esos 2 movimientos en los últimos 20 años generaron en la Argentina. La producción cultural, pictórica,
literaria que tuvieron esos dos movimientos en diálogo con la sociedad y cómo eso está intercalado en todo, ¿no? Y está también en nuestra manera de espectadores. Eso será para el tercero. Eso para el tercero. Y el cuarto no me acuerdo del cuarto. El cuarto no les podemos contar todavía. Cuarto no les podemos contar. Pero un poco también ir a la historia, a dialogar con la historia, ¿no? Qué sé yo, a mí me gusta acá. El a mí me gusta acá. Hubo un poeta, un artista plástico, se decía que era un artista dadaísta, llamado Federico Peralta Ramos, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces decís, Peralta Ramos, sí, Peralta Ramos, el mismo fundador, el tataranieto del fundador de Mar del Plata. Claro. A mí me gusta la línea de Federico Peralta Ramos, de esa línea de artistas. Un Peralta Ramos un poco díscolo, ¿no? Un tipo bien, de mucho dinero, sí, que se dedicó en parte a ser un excéntrico de su familia, no era uno campo, ¿no? De la familia de plata bien, que se dedicaron a la cultura, pero que sí tenía cierto humor, pero una argentinidad furiosa, ¿no? Una argentinidad furiosa. Hay un documental sobre Federico Peralta Ramos donde cuentan que el me gusta acá, a mí me gusta acá, es una frase de él que decía en el Florida Garden. Él vivía a 2 cuadras de Florida Garden. Excelente. Y un día le dicen, ¿no querés conocer Nueva York? No, la verdad no me interesa. ¿No querés conocer, no sé, Montevideo? No me interesa. Rosario. No, a mí me gusta acá. A mí me gusta. ¿Dónde? Acá. Acá donde estoy. No, nada amplio, sino acá. Hay un poema de Federico que es muy bueno, que lo vamos a leer. Y además Federico Peralta Ramos, con este a mí me gusta acá, atravesó todo el siglo XX. ¿Por qué? Porque empieza a exponer sus primeras obras en la década del 60, en esa efervescencia que fue el Instituto de Itela. Y después llega hasta la televisión. ¿Cómo? ¿A raíz de quién llega a la televisión? Tato Bores. Llega con Tato Bores. Entonces sus improvisaciones, era un artista muy performático. Él tiene primero una gran obra en la década del 60, una obra pictórica, su hermano es arquitecto, que es un huevo gigante que está abajo del Cábana. ¿Lo vieron? Pasan por el Cábana y lo vieron ese huevo gigante. Esa obra se llama Nosotros Afuera. Ajá. Es una obra que estuvo en el Ditela. Y esa de Federico Peralta Ramos. Y después empieza a experimentar en los 80 con algo que a mí me interesa mucho, que es el video, la poesía visual, ¿no? Con juegos de palabras muy ingeniosos. Por ejemplo, él ponía en vez de Mar del Plata, Mal de Plata, ¿no? Si mi abuelo fundó Mar del Plata, yo, Federico Peralta Ramos, voy a fundar Mal de Plata. Excelente, la ciudad con mayor índice de desocupación de la Argentina. Exacto. Siempre. Bueno, Federico Peralta Ramos lo dijo. Y después te hacía intervenciones poéticas, performáticas en el programa de Tato Bores. Mirá. Tenemos un videíto. Me encantaría verlo. O sea, en el programa de Tato Bores, de repente, uno de los sketches, uno de los que participaban, así como participaba de repente por ahí Carnaghi. Exacto. Era Federico Peralta Ramos. Sí. Porque le gustaba, digamos, sí. Porque laburar no sé si... Claro. No necesitaba, claro. No, laburar no lo necesitaba. La verdad que no, ninguno de ellos. Sí. Necesitaba laburar, por eso se dedicaban al arte. Claro. No, el hermano era arquitecto, pero él sí. El poema que a mí me gusta acá, de Federico Peralta Ramos, es muy hermoso y dice así: no quiero ir a la luna, a mí me gusta acá. A mí me gusta acá, a mí me gusta acá. Quiero caminar por las calles de Buenos Aires, a mí me gusta acá, a mí me gusta acá. Me quiero sacar una foto en la Plaza San Martín, a mí me gusta acá, a mí me gusta acá. Quiero ser amigo del Obelisco, a mí me gusta acá. Me encanta el atardecer en el campo argentino, a mí me gusta acá, a mí me gusta acá. A mí también, amigo. A mí también, a mí también. En estos programas vamos a tratar de vislumbrar, siempre con hipótesis, de qué es lo que nos gusta de acá. ¿Nos gusta la universidad pública? Bueno, vaya que nos gusta la universidad pública. ¿Nos gusta el Estado interviniendo en la cultura? ¿Nos gusta el Ministerio de Cultura? Vaya que nos gusta. Te estás metiendo en temas muy escabrosos. ¿De qué está hecho el acá? Vamos a hablar también con nuestra invitada, ¿no? ¿De qué está hecho ese acá? Y a dónde se apunta con ese acá. Tenemos un poco el video de Federico, a ver si lo conocemos. A Federico Peralta Ramos en lo de Tato Bores. Por si algún desprevenido, este es Tato Bores. Esto es Tato Bores. En programa que tenía los domingos a la noche, ¿no? Ahí aparece Federico Peralta Ramos, artista plástico. Tato,
Yo estoy acá porque te quiero. Federico. ¿Cómo le gusta la palabra acá? Federico, tanto tiempo sin verte. ¿Qué queremos para esta noche, Federico? Esta noche tengo algo muy importante que declamar, que se llama Crescendo. ¿Lo vas a hacer de parado o sentado? Como vos quieras. Sentate, Federico. Pieta, vos declamás, yo te sigo unos videitos, dale. Crece la desocupación en la Argentina, como también lo hace la deuda externa, la pobreza y la violencia todavía más. Sigue creciendo el éxodo de la gente del campo a las grandes ciudades y, por supuesto, los problemas de estas. Crece continuamente el costo de la vida y de la educación. Crece el éxodo de nuestros técnicos y profesionales sin cesar. Crece el costo de los servicios públicos. También lo hacen los impuestos. Crece el consumo de la droga, el estrés y la neurosis. Evidentemente, y sin ninguna clase de duda, Argentina es un país en crecimiento. Bueno, estas eran las intervenciones poéticas, humorísticas, un género... Esto era televisión de aire, domingo a la noche, de toda la aire. familia reunida. Se me fue el año, pero 80 y pico, bueno, 90, 90 y pico. Era como, sí, Tato Bores. Y habría que ver en qué año creció habría que ver las estadísticas. ¿En qué año creció la delincuencia? Seguro con el neoliberal, con el menemismo, ¿no? Pero es un poema que tranquilamente podríamos decir hoy. Hay un acá, que a veces es un allá también. Y en esa inversión del aquí y del allá, bueno, van a transitar estos programas. Y está de acuerdo el público, ¿no? Porque lo hacemos de El forma público está muy absolutamente de acuerdo, esto es absolutamente democrático. Si nos dicen que no están de acuerdo y que viremos a Tribuna Caliente, porque esta es la dictadura del algoritmo. Claro, no podría, no sé cómo estaría bien en Tribuna Caliente. Es yo- espectacular. Sí, ¿no? Serías, pero la mejor panelista en la historia de Tribuna Caliente, Gaby. Bueno, vamos a pensar entonces un poco la gran pregunta, que también es algo que estuvimos hablando, ¿no? Pareciera distractivo el ataque a la cultura, ¿no? Bueno, desarmamos el Ministerio de Cultura, la desfinanciación, el desmantelamiento del Inca. Sí. No, me interesa un ejercicio que hiciste vos que cuando se empezó, muchas veces termina discutiendo en los términos de ellos, aportando argumentos propios, pero en los términos de ellos, y sucedió que se encaró la discusión sobre la producción cultural desde los términos industriales. Total. De que esto se autofinancia, de que esto genera plata, de que esto, digamos, el mercado lo tiene que recibir bien porque tenemos candidatos al Oscar y porque nuestras películas se ven en todos lados, y no se reparó tanto, o por lo menos yo no lo había reparado en la discusión pública hasta que hablé con vos, aunque no suceda todo eso, hay que bancar esto. Aunque no produzca un mango, hay que bancarlo porque lo que produce quizás es otra cosa que no es tan fácilmente cuantificable en dinero. Por supuesto, porque se cae, la primera reacción es responder con números, pero yo no quiero responder, no quiero que un libro responda con números, aunque los cree, no quiero que una película responda con números, aunque no quiero entrar, cómo se opone qué discurso se le opone al discurso del mercado. Yo no quiero entrar en el mercado, yo quiero también que existan libros que no vendan. ¿Por qué? Porque donde están los libros que no vendan es donde se cuela cierta resistencia al mercado. Esto no quiere decir hacer una estética pobrista, ni una estética pobrista, ni tampoco desmerecer aquello que vende, sino en esa tensión, me parece, que tenemos que defender o dar o responder. Es decir, me hablas con el bolsillo y te respondo con el corazón, ¿no? Es decir, vos vas a hablar del bolsillo, de literatura, yo te voy a responder con el corazón. Vos vas a Porque hablar aparte no sos ministra de Economía. no soy ministra de Economía. Claro. Y te quiero decir, y después sí que esos bienes culturales se defiendan como se tiene que defender. Lo que pasa es que lo que produce, hay algo, lo que produce un bien cultural, lo que produce un libro, no puede ser cuantificable en esa medida. Es algo, el plusvalor que tiene eso, como en Orcos decíamos el otro día, ya lo van a ver, ese talismán que produce, que forma parte de nuestra identidad, de quiénes somos, de cómo hablamos, no puede ser medible en lo que se vende o no se vende. Y también tenemos que negarnos a que esos bienes culturales solo estén mediados por la oferta y la demanda, ¿no? Porque ¿cómo medís la oferta y la demanda en la singularidad
particularidad de cada persona. Y también una idea, también eso trae una idea muy, muy peligrosa de con qué se tiene que meter o no se tiene que meter un objeto cultural. Pensemos una novela, pensemos una película, con qué se tiene que meter o no se tiene que meter para que sea vendible. Claro. ¿No? Entonces, vaya casualidad, va a suceder que si te metes con política no va a ser muy vendible. Entonces te van a recomendar que te metas con otra cosa. Sí, es lo que nos pasa a nosotros acá. Claro. La verdad. Y claro, ¿no? Es decir, bueno, cuanto menos político, más vendible, pero yo no quiero entrar en esa lógica, porque además es una lógica que puesta en práctica después ha demostrado que también es vendible, pero no como primer objetivo. Totalmente. Sino como producto de una insistencia, de un convencimiento. Totalmente. En que el ser humano es algo mucho más amplio que simplemente su reproducción biológica, ¿no? Entonces, a eso se produce. Por ejemplo, pensemos en el nacimiento de la literatura argentina. Pensemos en el nacimiento de la literatura argentina, Gaby, para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Pensemos en el ¿Dónde situarías el nacimiento de la literatura No, argentina? bueno, yo no lo sitúo y no me atrevería a hablar. Pero bueno, por ejemplo, este libro... ¿Dónde determinás vos que nació? No, yo no lo determino. David Viñes lo determinó mejor que yo. Literatura argentina y política. Este libro se reeditó, lo reeditó una editorial. Mirá, si le dejábamos al mercado la reedición de Literatura Argentina y Política, un libro que David Viñas reescribió varias veces. La editorial Edubín, una editorial universitaria, ¿no? ¿Cuánto Claro. le debemos a los talismanes del pensamiento argentino, las editoriales universitarias, ¿no? Lo dice bien claro David Viñas, lo voy a citar, porque ya, Pero- ¿para qué tenemos un stream si no podemos leer a David Viñas? Es por lo único que nosotros armamos gelatina. Claro. No, a ver, voy a buscar acá. Así empieza. Este tiene varias versiones, es un libro que David Viñas reescribió mucho, pero dice, la literatura argentina comienza con una violación. Escribí allá por 1960, en la primera versión de Literatura Argentina, y en ese momento se llamaba Literatura Argentina y Realidad Política, el libro. La literatura argentina comienza como una violación, escribí allá por 1960. Se trataba sin duda, dice Viñas, de un ademán provocativo frente a una crítica inmovilizadora, pero que se vinculaba al balance de la revista Contorno y al proyecto más o menos explícito de dramatizar polémicamente la franja cultural de ese momento. Yo me gustaría dramatizar polémicamente la franja de este momento. Ah, si lo lográramos. Dice, en otra lectura más mediatizada, la emergencia de la literatura argentina se trenzaba así con los inaugurales conflictos de clase. Esta idea de que la literatura argentina nace con una violación, está hablando del Matadero de Esteban Echeverría, es una idea que se difundió muchísimo y que se repitió, ¿no? Para hablar de la crueldad, de la violencia en la Argentina, y siempre se vuelve como ese axioma de la literatura argentina. Nació, acá miren qué hermosa edición que tengo de La cautiva y el Matadero. La primera edición. No sé, no. Pero es una hermosa edición. Hasta que me encontré con esto, gracias a la Biblioteca Nacional y Canal Encuentro, donde Josefina Ludmer, viste cómo todo se va uniendo. Todo. Cómo se va uniendo. Hasta que Josefina Ludmer, la vamos a ver ahora en este video, dice, en realidad, no sé si violación, sino tortura. Y hace un gesto feminista sin que se dé cuenta Josefina Ludmer, ¿no? De unir violencia política, violencia sexual. Y ya no ve una violación, sino ve una tortura, ¿no? En la historia del Matadero. ¿Me ayudás Sí, claro. a recordar un poco la historia del Matadero y por qué se puede situar ahí el origen de la literatura argentina? Bueno, empieza el Matadero empieza diciendo, lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuve 15 días el Matadero de la convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna y que en 1 o 2 todos los bueyes de quinteros y aguoteros se consumieron en el abasto de la ciudad. Es 1800, es época rosista, la época de Rosas, hay una lluvia terrible en Buenos Aires, el Matadero de la ciudad, acá de convalecencia, está cerrado, pero de repente empieza a entrar ganado, el pueblo empieza, Esteban Echeverría muestra como una faena colectiva, ¿no? Entre el barro, la sangre. Es la un texto muerte. obligatorio del colegio, Es ¿no? un texto obligatorio del colegio, por eso vaya a buscarlo. Y de repente se ve venir un joven unitario.
se ve venir un joven unitario, a esa barbarie que estaba sucediendo en el matadero, ¿no? Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: allá viene un unitario. Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿No le ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero. Perro unitario. Es un cajetilla, dice otro. Monta en silla como los gringos. La mazorca con él. La tijera. Es preciso sobarlo, dice otro. Eran unas bestias. 3 pistoleras por pintar. Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. Era brava la gente, el pueblo rosista. Sí, sí, sí. ¿A que no te le animás, Matasiete? ¿A que no? ¿A que sí? Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Ojo con Matasiete, que era un hombre... Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Lo agarran al unitario... Esto salvaje, después de que Esteban Echeverría narra mucho la faena de las vísceras, de cómo la gente se llevaba la carne, ¿no? Esa faena colectiva de comida. De alimento, claro. De alimento en el medio del barro. Y está la parte más brava del matadero. Atáronle un pañuelo por la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el joven, pateaba, hacía rechinar los dientes, tomaban ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro y su espina dorsal. Era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas, echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis como si estuvieran repletas de sangre. «Átenlo primero», exclamó el juez. «Está rugiendo de rabia», articuló un sayón. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que las comprimían en la espalda. El final se lo dejo para que lo lean en su casa hoy a la Muy bien, noche. Gaby, menos mal, porque yo ya me estaba angustiando muchísimo. Bueno, hay algo muy interesante. Ahora sí podemos ver el video donde este personaje se encuentra en una plaza. A mí me encanta esto de Josefina Ludmer porque me encanta el tono con que cae este lector, ¿no? Representado... Ay, se me acaba de hacer una laguna con el actor, pero en cuanto lo vean lo van a saber, el actor. A verlo. Mi nombre no importa. Su nombre no importa, como dice. Exacto. Pero bueno, es al minuto 2:20 que tenemos que ir. Luis Ziembroski. Luis Ziembroski, exacto. Luis Ziembroski, que hace de este lector, se encuentra con Josefina Ludmer. Esta es una coproducción de la Biblioteca Nacional con Canal Encuentro. Se encuentra con Josefina Ludmer y le dice: ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago con eso? Y Josefina Ludmer le responde: es espectacular cómo le dice... ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Qué? ¿Te asustaste? Le dice, ¿te asustaste un poco? Ahí vamos a llegar, se encuentran en una plaza. Y es donde ella hace el intercambio que me parece súper interesante, de decir, bueno, no sé si es una violación, pero sí ciertamente está basada en la literatura argentina, o ahí comienza. Ahí comienza, claro. Ahí comienza con eso y con La cautiva, bueno, y Amalia, de José Mármol también, que otro día nos podemos dedicar a Amalia, en esa destrucción y en esas dos facciones, en esa tensión, en esa grieta, en esa grieta empieza, ahí se encuentra, mira, está leyendo Josefina Ludmer, mira qué linda escena. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Por qué? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa Estoy con desquiciado eso? de este libro. Sí, tanto efecto te causó. Sí. Sí, es un libro violento, es una obra muy violenta. Es como, algunos dicen que con esa violencia empieza la literatura argentina. Es un nacimiento, entonces. Y algunos dicen que es el nacimiento, otros dicen que no, pero bueno, convengamos que es el nacimiento, como todos los nacimientos violentos, ¿no? Una especie de Big Bang de la literatura. Y por eso causa ese efecto perturbador, Sí, ¿no? tal cual. Porque es como, viste, pensar que el matadero es la Argentina. Es como, algunos lo toman como una figura ejemplar de lo que sería el escritor latinoamericano. Ajá.
Claro. ¿no? Siempre expulsado por Impulsó, dictadura. marcó un camino él, ¿no? Marcó un camino. marcó Bueno, un Esteban camino Echeverría y que- muchos de sus contemporáneos, conocida, hay que decirlo, están marcados por el exilio también. Claro. ¿no? La generación del 37, ¿no? Claro. Pero a mí me interesa pensar, ¿no? Si la Argentina es esto y cómo, viste, esa... cuando Luca Prodan agarra la canción de Pablo Milanés y dice no nos vamos poniendo viejos, nos vamos poniendo tecno. tecnos. ¿No? La idea, en el nacimiento de la literatura argentina, hay algo que tiene que ver con el orden y con la barbarie, con el ¿no? Digo, y 200 años después, Patricia Bullrich quiere imponer orden, ¿no? Y hay un orden que quieren hacer del Estado, y hay un reordenamiento del Estado, hay Sí. un reordenamiento... Y ya tenían campos de esa época. De De esa época ya tenían Y campos. hay siempre la fiesta que hay que pagar, ¿no? Y hay siempre algo que ordenar. Y hoy, básicamente hoy, ¿no? A mí me preocupa hoy cuando Adorni en el comunicado dice que quiere, va a implementar estas denuncias a las maestras por ideología, ¿no? Algo que también hacían las comisiones investigadoras en el 55, que denunciaban a los peronistas, ¿no? La denuncia, y digo, ¿cómo se va a leer el matadero? ¿No? ¿Cómo vamos a leer y cuán necesarios van a ser estos espacios de discusión para enfrentar narrativa, para que la oposición sea activa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para pensar, queríamos empezar por el inicio, queríamos empezar por este acá, por este matadero, y bueno, y después nos vamos a ir al cine, pero bueno. Cuando quieras nos vamos al cine, vamos a digamos, hacer un recorrido por distintos archivos, por distintas obras. También tenemos una invitada que está presente en el estudio. Cuando quieras, María Pía, sí, si querés. yo quisiera que pasara Sí, María Pía, pasa, María y que Pía, se María. enganche ahora. con Vení, los de- sentate. Ahora conversamos. ¿Acá? ¿Va a estar acá? Perfecto. Estamos hablando de María Pía López. Ya no es la primera vez que estuvo en este estudio porque ya habíamos conversado. Hola María, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Todo bien, con gusto escuchándolo. Muchas gracias por venir. Hemos conversado en este horario también el año pasado y más o menos por esta época del año. ¿En serio? Sí. ¿No? Habla sobre la democracia. Sobre la democracia, exactamente. Antes de todo el desastre, ¿no? Cuando pensábamos que estábamos conmemorando. Mira, quizás nos vemos en un año y te diga, qué bien que estábamos en el 24, María Pía, ¿te acordás? Que vi que estábamos hablando del matadero. Mirá, Esas épocas. ¿Te acordás? Estaba abierto de todavía. Josefina Ludmer, de aquí, Argentina. Estábamos en libertad. De Viñas. Por Dios. Y pero que me parece que hay como también nos propusimos eso, traer como que la discusión, bueno, si hay que dar un terreno, ¿no? Que hay que dar una discusión, traigamos los nombres que están apagados, silenciados o por lo menos en las sombras de algo que fue muy activo en su momento y que bueno, si hay 4 o 5 pibes de 20 que se van con los Viñas, estamos hechos. Hay muchos más, déjenme decirles, ¿eh? Hay muchos más. No, pero además porque son nombres conflictivos de la literatura argentina, de la crítica. Digo, a mí me asusta mucho este momento, cuando decís podemos estar peor el año que viene, también que nos están obligando a una defensa que por momentos se vuelve conservadora. Sí, claro. Entonces estamos diciendo un poco, ustedes lo decían hace un rato, ¿no? Poniendo números, diciendo, no, miren qué bien nos está yendo, qué necesario es esto, pero también defendiendo cómo somos buenitos. Y a mí me parece que poner estos nombres, la China Ludmer o Viñas o el propio Echeverría, es decir, miren, la cultura argentina siempre fue conflictiva, siempre fue un escenario de disputa, siempre estuvimos discutiendo entre nosotros. Nunca hubo orden. Nunca hubo orden. Y los mejores momentos son cuando hay desorden. Total, Digo, en coincido. estos días estamos todos criticando todos que lo que están haciendo con la TV pública, ¿no? Y entre otras cosas, el desarme de un programa que tiene 37 años, que es el de Cristina Los 7 locos. Los 7 locos. Pero a mí hay algo que me gustó mucho de ese programa, y fue una vez que fue Viñas, e hizo un desastre en ese programa. ¿Qué que desastre te hizo? lo recomiendo mucho. Yo soy fanática de ese programa Sí. porque se trataba intelectuales y ¿Te política. acordás lo que fue? Tenemos que buscarlo. Pará, contámelo que me Es reinteresa. un momento extraordinario. Lo invitan a Viñas. En ese momento el programa de Perdón, Cristina tenía unos como Una escenografía. claro, una escenografía que era una pareja con un niño. Y entonces Viñas, que tardan en darle la palabra, tardan en darle la voz a Viñas, estaba Beatriz Tarlo, estaba Pacho Donel, estaba Sanguinetti, Sáenz Quesada. Quesada, Vázquez, María Esther Vázquez. María Esther, sí. Bueno, estaban todos ahí y tardan en darle la palabra a Viñas y Viñas se va calentando. Y cuando Cristina Mucci lo invita a hablar, Viñas dice, 7 locos, ¿dónde está la locura acá? Si acá están estas personas acá Sin cabeza. Sin cabeza.
Sin cabeza. No solo dice sin cabeza, sino que dice, además son una pareja heterosexual. Si a ustedes les parece que la locura puede pasar por ahí. Y tiene una gran frase, Viñas, ahí que a mí como homosexual me interpela mucho, Claro. que dice, y a mí esto, que dice que sean todas parejas heterosexuales, me pone muy mal, yo que participo activamente de la homosexualidad. Piña. Ahí lo dijo. Ahí, eso me acuerdo. ¿De qué manera Viña participa activamente de la homosexualidad? Pero ahí mostró que había un gesto político que hacer. Totalmente. Que era romper con lo que la categoría, lo que se estaba considerando la cultura. Y después ahí empieza una cosa salvaje, que es decirle uno por uno todo lo que critica. Lo que dijo mal. Todo lo que pensó mal, que estaban todos intelectuales al lado del poder. Beatriz Arlo se da cuenta, y antes que llegue a ella, se para y se va. Sí, No. sí, se para y se va antes. Ya cuando se va, Beatriz Arlo creo que se va cuando él dice, qué ocasión tan ruda. Qué ocasión Tan ruda, ¿no? Que es el Martín Fierro. Perdón, Claro, ¿qué año exacto. estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando? Más Y o no, menos? bueno, era la alianza, creo, porque él, por lo que critica, él le critica. No, porque justo ese corcito lo vamos a tener cuando lo íbamos a tener a Viñas, cuando hablábamos de cultura LGTB, yo participo activamente de la homosexualidad. Creo que era la alianza porque creo que Sarlo estaba cercana a Maigide y Pacho Donel. Tenés razón. Porque dijo, hay muchos funcionarios acá. Ahí se fue Beatriz. Entonces se fue ahí, cuando dice hay muchos funcionarios, porque ok. iban a hablar de intelectuales, dice, a ver, tantos funcionarios. Bueno, y él no era funcionario, nunca fue funcionario de nada, rechazó la beca Guggenheim, era como, bueno, un salvaje en ese sentido. Pero creo, debía ser la alianza, o no sé, pero... Bueno, Era está la bien, alianza, principio, pero era ahí. está bien. 80 y, sí, No, 90, posterior. 99, 2000. 99. Sí, sí. 99. Pero fue una escena. Pero digo, para mí está bueno, digo, que la cultura es también eso, que haya un programa de la televisión pública, pero que en ese programa se diriman las más contradictorias posiciones, no que hagamos el elogio. Porque en parte lamentamos un poco en el estado actual de la crítica que en general ya no criticamos. ¿Por qué ya no criticamos? Y porque me parece que también ese estado de la defensiva lleva a una situación. Claro, de las conservar lo que personas tenemos. hacen que estamos participando de la cultura, que es solo hablamos de lo que nos gusta, de nuestras compañeras, de las personas que leemos, pero ya no hacemos el ejercicio el ejercicio de criticar aquello que podría ser productivo criticar, cosa que se hacía Ludmer, cosa que se hacía Piglia, cosa que se hacía Viñas, que eran críticos duros, ¿no? Yo ahora estaba leyendo, miren, la revista Unidos, que es la revista de los 80, que es la renovación peronista, Chacho Álvarez, Horacio González, Mario Banfield, porque la Biblioteca Nacional acaba de editar, viene de coletazo de la gestión anterior, una selección de 2 tomos de la revista Unidos, y es formidable el nivel de crítica que hay ahí. Digo, el nivel de crítica a Horacio González, por ejemplo, ¿A qué discutiendo a criticaba? León Rosichner, duramente, a Eliseo Verón, o diciendo, bueno, por ahí sobre esto tiene que haber un libro de Oscar Terán, pero es un hombre tan amargado que cuando lo escriba, Bueno, seguramente nos deprime a todos. Claro. Bueno, hay algo del soporte, no sé qué pensás, María Pía, pero hay algo del soporte, digo, porque esa discusión con los libros, había discusión entre libros o entre artículos, ¿no? Uno escribía un artículo, el otro se devolvía. Sí. Incluso, no sé. Antes de Twitter, decís, ¿no? Exacto, Sí. digo, Ahí está. por eso digo lo del soporte. Ahora hay una discusión súper personal y en 140 caracteres, donde se pareciera que ahí se discute algo. Primero, ¿te acordás que parecía que se discutía en Facebook? Cuando había grandes relatos de discusión que parecía Facebook. Pero después en Twitter empezó como otro nivel de discusión. ¿Crees que hay algo de esos mundos que está contaminado? Sí, pero también en otro sentido, que hay algo que las redes sociales, la informatización de nuestros discursos y todo eso, cambió mucho las condiciones de discusión, porque por un lado funcionan como mecanismos de captura, ¿no? Todo lo que decís puede ser privado del orden de la argumentación, del discurso en el que estaba, de la lengua en que estaba, y sometido a otra cosa, ¿no? Y convertido en misil, ¿no? Esa es la lógica. Pero también hay algo de las redes, que es lo que a mí más me preocupa, que es la comodidad del algoritmo y la comodidad del encierro entre iguales. Entonces, cada vez podemos tener comunidades más cerradas, donde las personas piensan lo mismo que nosotros, leen lo mismo que nosotros, y nos elogiamos mutuamente, Total. ponemos like. Sí. El problema
es que eso no estructura ámbito público. Claro. No estructura vida pública. Por eso, ustedes estaban hace un rato charlando lo del adoctrinamiento en las escuelas. Sí. Tú llevabas eso, Gaby. Sí. Y a mí me parece que es fundamental... Adoctrinar en las escuelas. Por supuesto. Por supuesto. Hay que adoctrinar, no. Hay que hacer de las escuelas lo que siempre fueron, o de las aulas universitarias lo que siempre fueron, que es un lugar de conflicto, donde nadie puede adoctrinar, porque siempre va a haber alguien que va a levantar la mano y te va a decir, No. yo no estoy de acuerdo. Claro. ¿O por qué estás diciendo eso? Eso que puede pasar en un aula, donde esa relación está siempre dada, más allá de las diferencias de poder, del lugar de negociación, etcétera, no pasa en las redes. Pero las redes o se convierten en insulto o se convierten en fabeo. Claro, por eso, porque creo que fuera de lo que es el nosotros en las plataformas digitales es todo de un nivel de hostilidad que hay que bancársela, digamos, hay que tener ganas de discutir en esos términos, que además generalmente no conducen a mucho, ¿no? ¿Y para qué? Porque vos en una aula estás entre personas que reconoces. Totalmente. O en una asamblea, Totalmente. en un espacio de laburo. Total. Estás con personas que sabés por qué te van a decir eso, tenés una trayectoria. En la red todo eso se vuelve mucho más cerrado en sí mismo. Por eso a veces pienso que lo que tenemos que hacer es como volver a emancipar nuestros discursos de las redes, ¿no? Volver a cómo emancipar sería? nuestras O sea, lógicas de las redes. ¿Y cómo se hace eso? ¿Hay que salir de esas plataformas o hay que entrar a esas plataformas con una lógica distinta? Eso es imposible de contestar. Ayer estaba escuchando una conversación entre Leila Becha, que está en general mucho en redes, y Branco Troyano, que Sí. se preguntaban esto, ¿no? Y incluso con la idea de deserción. ¿Había que salir o no había que salir? Yo la verdad que no sé, porque salí, por ejemplo, a mí, yo estoy poco en X o Twitter, no sé Sí, cómo se llama. sí. Estoy poco, pero a mí me gusta No mucho... participás activamente, No digamos. participo activamente, pero me encanta Alberto Samir. Claro. Claro. Y sí, porque es el mejor tuitero que es el- conozco. Sí, sí. Va a venir pronto a Industria Va a Nacional. venir, que venga, porque es genial lo que hace. Lo que responde Y es para genial. mí hay que hacer lo que alguien tiene que hacer eso. Sin embargo, eso solo puede funcionar dentro de X y Sí. no va a funcionar como discusión No. fundamental de la política ni de la Claro, cultura. claro. Para producir esa otra discusión tenemos que lograr otra temporalidad. Totalmente. Otro tiempo, otros lugares, otros espacios, otros encuentros, otros modos de estar en coexistencia, Ajá. digamos, que en copresencia, ¿no? Que me parece que ahí se forma otra cosa. Por eso digo, serían como dos modos Ámbitos de intervención distintos, en claro. la vida pública. Claro, sí. exacto. Che, y en cuanto a estas discusiones que se estuvieron enmarcando, digamos, mediáticamente bajo el rótulo el ataque a la cultura, ¿qué estuviste pensando de cómo se presentó esta discusión a partir del DNU y a partir de las cuestiones que llevó adelante el gobierno de medidas concretas? Ahí yo creo, tengo la impresión de que lo que está en juego con esta gente, con la élite gobernante, Con la élite gobernante. con la élite gobernante que está en este momento a cargo del Estado argentino, que tienen una vocación estrictamente refundacional, revolucionaria, transformadora. Quieren cambiar el orden de la sociedad argentina. Y ahí, en ese esfuerzo, quieren cambiar lo que se entiende por sujeto, por persona, y cómo se forma el lazo social. Ellos están decididos a eso. Ese lazo social, para ellos, tiene que ser solo mediado mercantilmente. Solo tiene que haber un intercambio de dinero, un intercambio en el mercado y nada más. Por eso, como piensa el sujeto también, en términos solo de capital humano, alguien que invierte, gasta, invierte en sí mismo, es un emprendedor, etcétera. Ese es lo que ellos tienen de horizonte, que es el radicalizar el horizonte del capitalismo. Eso es lo que está Y el en juego. sujeto, y tienen que del crear capital. ese sujeto que responda a esa radicalización, un sujeto sumamente radicalizado mercantilmente, ¿no? Exacto, que no tenga otro afuera, que no tenga fuera del mercado. Entonces, Sí. para eso, Como si hiciera falta, ¿no? Como si el mercado necesitara que ellos lo hicieran. el mercado lo hace todos los Por días eso. y lo hace porque tenés que salir a laburar, porque tenés que satisfacer tus Total. necesidades, porque tenés que ir a comprar. El mercado ya forma está. a ese sujeto, ya lo decía el Che. Puede ser la dificultad de construir una subjetividad más allá de la teoría del valor, ¿no? Que era el problema de las izquierdas y era el problema de la revolución. Pero eso que eso que hace el mercado, como vos decís, todos los días, cotidianamente, estos tipos quieren ratificarlo sacando todo lo que es lazo social no mercantil. Y la cultura es construcción de lazo social no mercantil. Es otra cosa, es identidad, es narrativa, es símbolos, es gratuidad. Por eso yo tengo la impresión de que cuando van contra la ciencia, contra la universidad, contra las instituciones culturales, lo que están diciendo es que no haya nada que no se pueda medir en términos de utilidad
y rentabilidad mercantil directa. Exacto, y es todo lo que no se puede medir. Es lo que no podés medir. ¿Cuánto medís un científico que está creando? ¿Cuánto tiempo necesita un científico para llegar a un descubrimiento de inversión? A lo que ¿Cómo ellos, haces? a lo que ellos responden, hagan lo que quieran, pero no con la mía. Claro. Bueno, lo que pasa que, bueno, lo de la mía o la tuya también sería discutible, ¿no? ¿Cuál es la mía y cuál es la tuya? Que le pregunten a Galperín dónde está la mía, porque no está pagando impuestos, que yo sepa ese señor, ¿no? O Molinos también, ¿no? Claro. Que está haciendo negocios con la comida de los argentinos. Pero hay algo... El canje de Mercado Libre No lo ponga. lo hacemos la próxima, no pasa nada. Sí. No, pero que hay algo que también en términos, pero eso es, por eso la discusión, me parece interesante corrernos de esta discusión de responder con números, porque también podríamos responder con números si dijéramos todos los efectos, ¿no? de los científicos y los descubrimientos de los científicos argentinos, o la literatura argentina en el mundo, o lo que venden los libros en sí, Argentina. sí, total. Los premios Oscar, ¿no? premios Que se discutió así también, ¿no? Bueno, los premios Oscar, Claro. que para hablar de literatura y política, 3 de los candidatos, siempre que estuvimos ante un premio Oscar, estuvimos hablando de la dictadura. No sé si lo han notado. La historia oficial. La historia oficial, 1985, El secreto de sus ojos, habla de la AAA, un poco, pero siempre está hablando está dialogando con eso, y la Tregua, que había sido candidata también. Pero me parece que hay algo de eso que... Perdón, Gaby, te interrumpo porque ellos siempre también, de una forma cínica e irónica, dicen dejen de hacer películas de la dictadura. Como si uno le pidiera a Hollywood que dejara de hacer películas de la Segunda Guerra Pero que Mundial. además hay que responderle a las 2 veces que tuvimos por ganar un Oscar o casi finalista, siempre estamos hablando de esa tragedia argentina, ¿no? Y así igual la película que quieras vos. Claro, me parece que no sé si es una respuesta o si se hace con la tuya, porque lo que ese bien cultural o ese descubrimiento científico devuelve al país, lo devuelve en términos que podrían ser monetizables en sus términos, Claro. pero es tan inasible. Es tan poco inasible que no hay respuesta para eso. Por eso también es una trampa decir no con la mía, y es una trampa en la que ganan, porque fue lo que más se instaló, ¿no? Totalmente. Nunca son inocentes esos dichos cuando se instalan. Lo mismo que se instaló la patria no se vende, porque una de las más terribles es lo que está en juego, es la ley de tierras, la patria no se vende. También lo que se instala de ese lado es inteligente, ¿no? Ese axioma, ese lema, ese dicho es inteligente, no con la tuya. ¿Por qué? Porque es muy difícil de responder eso en los términos de cultura o ciencia. Y se dicotomiza también, al igual que sucedía en la pandemia, con la economía. O esto o lo otro. Exacto. Es una dicotomía que no sé si puede, lo que hablaba María Pía, que me encantó, bueno, este desorden, esta tensión que tienen los bienes culturales argentinos o la producción cultural argentina, que tiene tensiones, que tiene desorden, es difícil responder en ese desorden. No tenemos que, sino bajar y normalizar todo de tal manera para responder con algo medio vacío, ¿no? Sin esos grises que tiene la producción cultural. Por eso es la trampa, por eso es una trampa. Sí, pero agregaría una cosa. Sí. Venía pensando pensando en esta conversación, por ejemplo, un hecho de que cultural arquitectónico, ¿no? En la década del 30, un gobierno conservador de la provincia de Buenos Aires contrata a un arquitecto que se llamaba Francisco Salamone, necesitaban, claro, reestructurar la economía, desempleo, salir de la crisis del 29, etcétera, etcétera. Entonces lo contratan para hacer obra pública en toda la provincia. Son mataderos, municipios, plazas. Está llena la provincia de Buenos Aires de esas grandes obras de Salamone. Y hoy eso es un circuito turístico que hace mucha gente, que salva a los pueblos, las ciudades donde están esas obras. Ediciones Bonaerenses acaba de sacar un hermoso libro sobre ese circuito. Digamos, era un gobierno conservador, era un gobierno que quizás tenía ideas sobre la cultura completamente distintas. Sin embargo, tenía la idea de que era necesario poner en juego un cierto tipo de inversión para sostener la economía y al mismo tiempo sostener algo de la identidad de esa provincia. Bueno, en esos mismos años, Victoria Ocampo, ¿no? Para pensar la complejidad de nuestra cultura. Sí. Supo que Eisenstein, que era un director de cine soviético, que había hecho Octubre y había hecho La corazón Potemkin, estaba filmando en México. Una película que finalmente fue Que viva México.
Y Victoria fue a verlo y le dijo que tenía que venir acá a filmar una película sobre La Pampa. Que Argentina merecía una película del señor Eisenstein. No sucedió. Era Ocampo, pero sucedió. quería tanto la Argentina. Era Ocampo, pero amaba tanto este país. Amaba mucho la Argentina. Eso digo, porque sí. también un poco esa idea de qué es lo que nos retiene acá, es también qué es lo que nos sostiene acá, es también eso, que alguien que viene de las clases más altas, que tiene una apuesta formidable para hacer en este país. Traigo esos dos ejemplos, ¿no? Victoria, el liberalismo cultural, la modernización y Salamone contratado por Fresco, para pensar que incluso en muchos momentos de la historia argentina, las derechas argentinas, el conservadurismo argentino pudo apostar a la nación, pudo apostar a la riqueza cultural de esta nación, ¿no? Que sería lo que hoy no estamos viendo. Exacto. Citando a Ernesto Tenenbaum, pregunto, ¿y qué les pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, me parece que estamos en presencia de algo sí novedoso en ese sentido. Yo me desdigo, pero no, digo, sí, pueden cambiar los soportes y nos vamos poniendo, y siempre estas formas del orden, pero en esto sí hay una novedad, ¿no? En esto sí hay una novedad, en esa poco amor a la Argentina, ¿no? Nunca, bueno, lo veo mucho en los medios, que todo el mundo nota que Milei no dice la palabra patria, ¿no? No. Que está ausente de su discurso la palabra patria, ¿no? Cuando no dice viva la... El otro día Adorni dijo, se le escapó una viva la patria cuando renombraron el Salón de Pueblos Originarios por el Salón de Héroes de Malvinas, sí. Terminó ese discurso diciendo viva la patria. Y es la primera vez, ¿no?, que lo dice, porque él termina diciendo viva la libertad, carajo, ¿no? Un concepto absolutamente sin identidad nacional, ¿no? Entonces me parece que hay algo de esa ausencia de la idea de la Argentina, y me parece que también eso está pensado, quebrar esa idea, que es una idea de unión, ¿no? Es una idea de unión, las palabras nos unen, entonces una idea, parece que también, no sé... Y es también pensar el territorio solo como un depósito, como Claro, un tal espacio cual. de Tal negocios, cual. de recursos naturales o bienes comunes que pueden ser sometidos a la extracción y nada más, ¿no? Sí, sí. Ahí yo siento por momentos que cuando vos decís no pueden hablar de no hay nación, es también porque están pensando la propia población que habitamos estas tierras como excedentes. Es decir, estamos acá molestando porque en realidad... Hay un porcentaje que es excedente seguro. Los orcos, pero nosotros... Los orcos, total. Sí, estamos totalmente. excedentes Bueno, acá. el otro día Pérez Esquivel, el 24 de marzo, en la plaza, también pensando un poco esto en su discurso, dijo, bueno, la única patria que tienen ellos es la patria financiera. Entonces sí hay una patria a la que van a defender, y sí hay una patria a la que le construyen sus talismanes, que es la patria del dinero, que es el mercado, ¿no? Tienen que construir una patria con esos símbolos, y del lado están nuestros símbolos, que también son conflictivos, están en disputa, siempre estuvieron en crisis, pero tenían una cierta unión que ahora está en contra de esa patria financiera, que es la que se quiere imponer como dominador de nuestras vidas, ¿no? Y que tiene una alianza geopolítica internacional, ¿no? Porque no son nacionalistas aquí, no son patriotas aquí, Claro. etcétera, pero sí son pro-norteamericanos y pro-israelíes, ¿no? Entonces ahí hay una composición muy decidida Y Trump de tiene acuerdo a lo que hacen, Trump ¿no? sí tiene un componente nacionalista, como lo tenía Bolsonaro, y justo acá nos tocó la versión más cipaya, Claro, no, Pero tocó siempre la nos versión pasa. más apátrida de todas. Nos tocó la versión sin patria. claro. Terrible. La versión Siempre sin nos patria. pasa, yo creo. A ver, ¿sí? Y que nos pasa, Ah, tenemos sí, derechas sí, que tenemos derechas. se proponen a sí mismas como ejemplos de laboratorio. Entonces, que pueden Claro. llevar adelante esta experiencia de laboratorio un poco alocadamente o muy alocadamente para demostrar su eficacia o no ante el mundo, ¿no? Claro. Sí, sí. La escuela austríaca. Escuela austríaca, ¿nos van a devorar los osos? No, los mosquitos del dengue nos van a devorar. ¿Entendés? Es esa la dinámica que tenemos. Y aparte también nos une justamente haber escuchado las mismas canciones, haber visto las mismas Por supuesto. películas. Y sí, hay algo de eso que es maravilloso, que es decir, hay algo, todos leímos El Matadero, todos leímos a Esteban Echeverría, Amalia, todos escuchamos a Charly García. Hoy terminamos con una que sepamos todos. ¿eh? Pero por supuesto, pero que hay algo que es como, es también lo que hace una lengua, ¿no? La hermandad que produce una lengua.
lengua, el lugar donde nos encontramos y nos identificamos, una forma de hablar, una forma de modular el pensamiento, que no es lo mismo modular el pensamiento en cualquier lengua. Entonces ahí hay algo de la argentinidad que intentan romper. Y también la posibilidad de que eso se ponga a disposición de las mayorías, ¿no? Porque pensaba, no solo se accede a ciertos bienes en términos de consumo mediado por el dinero, ¿no? Y que me parece que eso, tenemos la experiencia de Tecnópolis, tenemos la experiencia de los canales de encuentro de Paca Paca, tenemos la experiencia del CCK, tenemos mucha experiencia de qué significa generar instancias democráticas de acceso a la cultura, que son muy fundamentales. Cuando yo llegué, yo vine a vivir acá a los 18 años y no tenía un peso y trabajaba de cajera en un supermercado. O sea, no tenía nada de plata. ¿De dónde viniste, María Pía? De Trenquelauquen. Pero me acuerdo, fui a escuchar a Spinetta en vivo, porque era un recital gratis en Barrancas de Belgrano. Sí. Iba a ver teatro al Centro Cultural Rojas porque era gratis, sí, de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y leí todos los libros que quería en la Biblioteca del Congreso. Es decir, ¿podía hacer todo eso una chica en el año 89 en medio de la plena hiperinflación y en el medio del desastre? Porque había instancias de democratización de la cultura. Claro. Bueno, muchas veces yo siento que peleamos para que cada pibe que no podría acceder a ciertos bienes culturales pueda acceder, ¿no? Y que me parece que esa es parte de la pelea democrática que tenemos. María Pía, esto no lo vas a decir vos seguramente, pero acordamos que no te íbamos a retener mucho más de las 8:15. ¿Cierto? Exacto. Hora en la cual ya estamos. Ay, bueno. Estoy como Cenicienta, me voy antes que... Si tenés ganas de seguir charlando, nosotros encantados, pero sabemos que tenías algún compromiso. Pero queríamos por lo menos de darte la posibilidad de antes de irte, bueno, hacer un cierre tuyo de estas discusiones que estamos teniendo. El gran cierre final. Ay, el gran cierre no me va a salir ahí. Te pedimos que no sean más de 140 caracteres o 15 segundos. Bueno, que creo que hay que construir, mira, no sé contar caracteres mientras hablo. No, creo que tenemos que pasar a la ofensiva, Muy bien. Que pasar a la ofensiva es volver a discutir en los términos que necesitamos discutir todos estos temas. Por eso me encantó eso de escucharlos plantear el tema de no pensar desde industrias culturales, no pensar desde la inversión. Tenemos que ir hacia nuestro escenario en la discusión sin vergüenza. Y sin vergüenza en afirmar qué proyecto de país, de comunidad y qué idea de sujeto y de política tenemos. Que me parece que eso lo tenemos que poder sostener, tenemos que poder defender eso habla otra cosa. Y también recuperando algo que dijo un amigo mío acá la semana pasada en Gelatina, que fue Javier Trimboli. Sí. Que me gustó mucho la intervención de Javier ahí. Sí, siempre. Siempre, pero además ahí dijo algo Javier que me pareció muy interesante. Tenemos que asumir que solo vamos a poder confrontar acá si radicalizamos nuestras propias posiciones. Sí. Es decir, si hacemos lo que hizo Viñas en ese programa que nos estábamos acordando, claro, ¿no? Radicalizó. Es decir, radicalicemos. Si nos quedamos en el lugar solo de defender lo que está, me parece que no vamos a convencer a nadie de nada. Antes de aplaudirte te voy a contar, no sé si lo viste, pero ellos agarraron el recorte de Trimboli, enloquecieron. Sí. No, fue muy viral Trimboli la semana pasada. Pasa que como no teníamos Zócalo, nada, ellos no lo encontraron, no sabían muy bien a quién putear. Pero lo volvieron muy viral como diciendo, miren lo que está planteando este loco. Es tan directa, lo retuiteó Milei. Milei retuiteó un recorte de Trimboli que decía, están llamando abiertamente a levantarse en armas contra el gobierno. Que Trimboli no tiene redes, con lo cual... No, por eso no lo encontraban y no sabían a quién putear. Trimboli no sabe que fue viral. No, ni armas tampoco, ¿no? Ni armas. Las armas de la palabra, claro, las armas de la historia de la palabra Claro. tiene Trimboli. María Pía López, Bueno, gracias, este aplauso es para Gracias. Gracias, María Pía. Gracias. Gracias a No, vos. después miro el resto. Perfecto, Sí, después te pasamos el recorte. Y nosotros seguimos, Gaby, porque Sí, la verdad que íbamos sí. a una canción, una tanda. Sí, no. Yo pasaría directamente al cine, a Nobleza Gaucha. Dale, vamos a pasar al cine. Porque teníamos pensado hablar de Borges un poco con Emma Zoom, pero me gustaría ya pasar ya que hablamos de cine y nos metimos, ahí mojamos un poquito con el cine, me gustaría pensar en el fervor cinematográfico de la Argentina. Para, Emma Suns lo salteamos. Sí, Lo salteamos. Sí, no, como quieras. porque como si no quieras. nos vamos a ir con Emma Suns un montón. No, claro. Todos los textos, por lo menos que yo recuerdo haber leído en el colegio,
A mí me gusta mucho, quiero leer, a mí me gusta mucho Emma Suns, que es uno de los cuentos que Me acuerdo perfecto el final. Bueno, exacto, eso iba a leer, el final. Solo cambiaban las circunstancias y algunos nombres propios. Es espectacular, es espectacular. A mí me encanta el Aleph, acá. Gracias a la LEF. Gracias a la Aleph. Gracias a la LEF, especialmente a nuestra Mirá lo amiga que- Consuelo, que cuando le vamos a decir, che, queremos hacer un contenido de cultura nacional, nos dice, obvio, cuenten con el Aleph. Además, mirá la versión que tengo, que es la versión que vendía el diario La Nación y yo iba todas las semanas a comprarme uno. Así tengo todo Borges entero. Claro, porque la nación sabe lo importante que es esto. Claro. El diario La Nación sacaba, era una edición hermosa. Bueno, a mí me interesa Emma Suns por varias cosas. Bueno, vamos a hablar de Emma Suns un poquito. Bueno, un poquito, 5 minutos, Un 5 poquito, minutos. sí. 5 A mí me minutos. interesa Emma Suns por varias cosas. Me interesa primero porque, bueno, es el cuento, Borges dijo en un momento dado, si de mi obra quedara solo Emma Suns, se podría decir que no tengo obra. Es el cuento, según Borges, el menos borgiano. Ah, mirá. Claro, como diciendo, ¿por qué? Porque dice que él parece que salía con Cecilia Ingenieros, la hija de José Ingenieros. Mirá vos, lo leí el fin de semana, José Ingenieros. Bueno, ¿la hija Cecilia Ingenieros? No la conozco, no la conocí, no tuve el gusto. No tuve ¿Recordás el la gusto. hija? Sí. Ah, la de la chica, sí. La chica. La vimos, la Bueno, que vino ¿qué en estuviste Navidad. leyendo de José Ingenieros? El hombre mediocre. Ah, el hombre mío. Bueno, tiene con Lugones La montaña, José Ingenieros. Para, ¿y Uno- quién salía con Cecilia? Borges. Borges, mírala Borges. Sí. ¿Sí? Salía con Cecilia. Sí, les recomiendo mucho que Se pelearon, ¿sabes, no? Sí, se pelearon. Se pelearon porque justo conoció a Estela Canto. Claro. Sí. ¿Quién, Cecilia o Borges? No, Borges. Pero para que igual muy productiva la relación, La relación, con sí. Cecilia. Sí. Porque Cecilia, parece que es Cecilia Ingenieros que le cuenta la historia de Emma Suns Mirá vos. a Borges. Y Mirá Borges la vos. escribe Claro. como... Fue la Karina Rabolini de la... Yo a Borges cada vez cuando lo descubro que le escribía cuentos a las chicas me siento muy identificada. Como diciendo, qué bueno, Borges, sí, te contaron una historia, le hiciste un cuento, pues se la das. Claro. No, claro. Lo mismo le pasó con el Aleph, que se lo escribió para Estela Canto. Mirá. Y el Zahir, que también se lo escribe a Estela Canto. Sí. Bueno, esas cosas que movilizan. Qué pesado, ¿no? Qué pesado. Mira, ¿qué es lo que moviliza para escribir algo? El amor y la Argentina. El amor y la patria. Total. Total, son las dos cosas que movilizan para que hagamos todo. Cuanto antes. Hay amor, cuanto antes. Hay patria, cuanto antes. Y hay amor a la patria. Bueno, voy a leer el final de Emma Suns. Bueno, ¿te acordás de Emma Suns? Me acuerdo perfecto. ¿Qué Creo pasaba? que me acuerdo perfecto. ¿Qué recuerdo? Recuerdo de Emma Suns, también una violación. No, claro, una mentira. Ah, una mentira, claro. Claro, ¿por qué? Trabajaba Emma Suns, era una obrera de una empresa, y se entera que su padre, que estaba en exilio en otro país, que estaba en Brasil, muere, se suicida porque le habían, estaba involucrado, lo habían acusado de robar en esa empresa. Ah, ok, de robar era. Claro, sí, de robar, no me acuerdo ahora. Y entonces ella quiere vengar la muerte de su padre porque el dueño de la empresa había sido el que provocó la muerte de su padre. Sí. Entonces finge una violación. Inventa, digamos. Inventa, la finge, sí. Entonces termina el final diciendo la historia era creíble, ¿por qué? Porque sale exitosa esa mentira, ¿no? Le creen, la policía le cree. La historia era creíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Excelente. No me lo olvido más. Lo leí con mi tía Laura porque me llevé literatura en segundo año y lo tuve que leer con ella. Bueno, a mí lo de Emma Suns me encanta porque en ese fingimiento que hace, ¿dónde está la mentira? ¿No? La mentira está en los hechos, la mentira está en el concepto. Hay una conjura de Borges sobre la mentira, y esta que es una época de mentira, es una época de mentira. Porque te dicen una mentira, ¿no? Te dicen, esto no funcionaba. No, amigo, funcionaba. Total. Es mentira lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es mentira. Hay una conjura de la mentira. Bueno, ¿cómo se responde a esa mentira cuando la verdad, con qué tretas estamos respondiendo eso? Pero además quería tener esto como perlita, traer como perlita,
tenemos la tapa, porque el libro no lo encontré, de Susana Mucio Sáenz Peña. Susana Mucio Sáenz Peña es una escritora que escribió un solo libro con 3 cuentos, Duyame la Argentina, un cuento de la historia de un tintonero, de la hija de un tintonero japonés, y este libro. Y lo que hizo Susana Mucio Sáenz Peña, que ese Sáenz Peña te suena de la calle de Roque. Sí. Bueno, era la sobrina nieta de Roque Sáenz Peña. ¿Te acordás de Roque Sáenz Peña? Sí, Roque, que salía ¿con quién salía? Esta es la hija de Susana Mucio Sáenz Peña, la hija. Susana Mucio Sáenz Peña, El Cuenco del Plata, la editó, sacó este solo libro a los 91 años. ¿Esta es su única obra? Esta es su única obra a los 91 años. No sé si murió, creo que sí, porque lo sacó en el 2014 este libro. En el 2014 tenía 91 años, así que bueno, si no es como María Granata, que sigue viva con 105 años de muerta. Lo que hace, como Susana Mucio Sáenz Peña era amiga de Cecilia Ingenieros, Mira, lo que hace es continuar Emma Suns. ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿Qué pasa después cuando va a la cárcel? Mirá vos. Se va a Rosario. Ah, ella termina en la cárcel. Claro, ella termina en la cárcel. Por falso testimonio. Claro, sí. Continúa Emma Suns. Buenísimo. No termina acá, continúa. Uy, que no se entere María Kodama porque le hacía un juicio, pero la concha de la lora. Es otro. Pero a mí me interesa el gesto de Susana Mucio Sáenz Peña en Borges para pensar este presente de continuidad de los relatos y de actualización de los relatos. Ese cuento que invierte la carga de la prueba, Susana Mucio Sáenz Peña, y en vez de ponerle, como se llama Emma Suns, el cuento de Susana Mucio Sáenz Peña se llama Suns Emma, ¿no? Como si fuera el relato policial. Claro, la otra campana. La otra campana, ¿no? Se encuentra y después descubre, Emma Suns también, va a descubrir en esa segunda instancia que no era tan verdad lo del padre. Claro. Ah. No, es tremendo. Lo que pasa es tremendo y se mete en Rosario. O sea, el padre era un chanta. El padre también. Era un chanta. Era tremendo Ella, chanta. un tío, la Todo un bardo. prostituye. Bueno, es un cuento muy breve, pero casi una novela, que a mí me parece que también hay una conjura de la mentira, y lo que hace Susana Mucio Sáenz Peña es dar vuelta esa mentira, y también como lectora llenarnos de posibilidades de la continuidad de la historia, en épocas donde pareciera que no se pudiera continuar ninguna historia. Claro. Donde todo está cerrado. Bueno, no está cerrado nada. No está cerrado ni Emma Suns de Borges. Susana Mucio Sáenz Peña te dice que si querés podés continuar. Si querés podríamos... Todo está ahí por hacerse. Entonces, bueno, quería traer estas dos cositas para pensar también, ya pensamos el acá, pensamos un poco la violencia y la crueldad de la literatura argentina, el alumbramiento, pensamos las instituciones bueno, y también, esto quiero decir, Susana Mucio Sáenz Peña la vemos publicada por una editorial independiente, ¿no? Como es Cuenco del Plata, como son todas las editoriales independientes, algo que está en jaque, ¿no? Un montón de libros, algo está en jaque, con lo que quisieron hacer fallidamente con sacar la ley del precio precio único. Precio único del libro, que pondría en jaque un montón de editoriales independientes. Podrían publicar 2. Podrían publicar 2. Y ya las editoriales estaban enfrentando el precio del papel, la publicación, la distribución, un montón de batallas que estos años vienen dando con tanta hidalguía, con tanta épica las editoriales independientes, y que sería como casi el final de la posibilidad, y esto sí es una metáfora, de la continuidad de esas historias tan canónicas y oficiales, ¿no? La posibilidad de apropiación, ¿no? Como decía, que es una posibilidad, que es una ofensiva artística. Siempre entrarle a algo canónico es un acto de ofensiva, siempre revolucionario, siempre creativo, y eso lo da lo que se llama la independencia económica de las editoriales, ¿no? Entonces también quería marcar el ejemplo, además de recomendarles la lectura de Susana Mucio Sáenz Peña, que es hermoso. Este libro probablemente no hubiera salido, no hubiera visto salido, la luz. No hubiera visto la luz, ¿no? Ni tampoco la figura de Susana Mucio Sáenz Peña. Gaby, querías pasar al cine. Quería pasar al cine. Tuvo más voces que lo defendieran que la literatura, puntualmente, en los últimos meses en esta discusión. Quizás por como una hazaña particular también, alrededor de principalmente del Inca, y porque Milei lo tiene también entre ceja y ceja, ¿no? Sí, hay algo que sucede con el cine, también que es más visible, y las figuras son más familiares, ¿no? Claro. Hay algo, ¿no? Vos ves actores. Sí, este es el de... Este es el de tal, ¿no? Es el de- Eso ya nos metemos un poco
No, pero Nos metemos tranquilo. en la semana que viene, ¿no? Bien, perfecto. Hay un costo de la familiaridad de Francella, de que yo lo veo a Francella. Me parece. Yo lo veo a Francella, ¿viste? Y lo Es veo- hincha de Racing, como vos. Es hincha de Racing como yo. Lo veo. Argentino. Argentino, pero qué argentino. Linda mañana, ¿verdad? Qué hermosa mañana, ¿verdad? Es una Claro, también en ese conflicto. También. Pero también veo al borrachín de la pasión. Yo soy del- muy cagón. No, y así podemos citar a Francella toda la noche. Exacto, bueno. Y es como una familiaridad. Bueno, y la última actuación también que tuvo en El Encargado, espectacular. Muy también, buena. Con Goiti, Muy ¿no? buena, muy buena. Bueno, esa familiaridad tiene una. No sé, no decirle responsabilidad, pero tiene un costo, ¿no? Lo que dice él vale, porque es casi un familiar mío. Mira, lo estoy citando. Es parte de cómo pienso mi país, ¿no? Entonces, lo popular tiene una incidencia. Tiene una incidencia. Yo no quiero ordenar con eso, simplemente decir que no hay incidencia. La hay y no podemos escapar de eso. ¿Cómo gestionamos esa incidencia? Después ese es otro problema, Claro, ¿no? claro, claro. ¿De qué manera gestionamos eso, pero que incide, ¿no? Pero yo quería ir al fervor por el cine. Y también a la gente del cine, que fue la primera, también todo el mundo del cine ahí frente al Gomón, que fue una de las primeras represiones de las últimas manifestaciones Sí, claro. que hubo. La Argentina, muy poquitos meses después de que fuera la primera proyección de los Lumière en Europa, se proyectó acá. Había como un fervor, ¿no? Era principio de siglo, 1900, una nación muy naciente y también muy curiosa con lo tecnológico. Pero apenas se exhibió una película en Europa, se exhibió en la Argentina. Muy raro. Voy a buscar un libro que lo dice más perfectamente que yo, si me das, porque yo no lo digo, su libro se llama Fantasmal. Pero a solo 3 meses de las primeras proyecciones de los hermanos Lumière en París, en 1895, antes, se realiza la primera función en un cine local de Florida al 344. Increíble. Apenas. Y empieza en 1895. 1895. Y las primeras producciones argentinas de ficción van a ser en 1902 La Revolución de Mayo. Primero filmamos La Revolución de Mayo. Obvio. Vamos a esperar. Después, ¿qué filmamos? ¿Qué se te ocurre que podía filmar la Argentina después de la Revolución de Mayo? Algo bien candente. La segunda película muda de la Argentina es El fusilamiento de Dorrego. Tremendo. Ya arrancamos. Así. Y si no, anda a ver a los Lumière. Claro, si querés algo. Y la tercera, que es esta, la primera película argentina, la primera película muda argentina, pero que tiene una unidad narrativa, que tiene ficción, que está intervenida con el Martín Fierro y con Estanislao del Campo. Es una película que generó, que fue un éxito de taquilla, y la primera película también que se exhibió internacionalmente. Se exhibió en Brasil, por producción argentina. ¿De cuándo? ¿De qué año? 1915. Bien. Eso fue el primer éxito de taquilla que El tuviste. primer éxito que fue la tercera película argentina y el primer éxito de taquilla que se tuvo. ¿Podemos asomarnos un Sí. poquito? 1915. Mira. La película se llama Nobleza Gaucha. ¿Le suena de La Yerba? Sí, claro. La Yerba se llama así por la película. Buenísimo. La Yerba se llama así por el... Bueno, ahí está Rafael Obligado. Cerró la noche, un momento quedó la pampa en reposo cuando un rasgueo armonioso pobló de notas al viento. Hay un gaucho, la pampa. Tranquilo. Tranquilo, se va a enamorar el gaucho. Y sí. Porque hay amor y patria. Amor y patria. Amor y patria. Ahí, decime. Ahí está, y ahí sí. está. Ahí está, pero. Ahí está. Mira qué linda. Le canta, mira el gaucho, qué lindo. Ahí. Muestra mucho el campo, Nobleza Gaucha. Este fue el primer éxito de taquilla El del cine primer éxito argentino. de taquilla del cine argentino. Exactamente. Es una pregunta, es un ladrillazo. Te atiendo, no es por qué saber la respuesta, Gaby. ¿Cuánto duraba la película? No, la vi, 1 hora y pico. Ah, Una hora, la larguísima. vi el otro día. ¿La vi viste? la vi. Acá aparece la Flor del Cardo, mírala, a ella. Me mata que la viste. La vi, ¿Entera? esa es preciosa. ¿En serio? Sí. Con la Flor del Cardo, gala del desierto, la criollita, estaba ahí. Pero ¿qué pasa?
Estamos en el campo, la Pampa Argentina, que Victorio Campo quiso que viniera. Que mira quién llega, el patrón. ¿Quién llega? Y para el patrón, déspota y caprichoso, una flor silvestre que se corta es un manotón al pasar. Llega el patrón de estancia que vino a comprar desde la ciudad unos caballos. ¿Y qué hace? La cautiva, se la rapta. La rapta. 1915. 1915. Vamos a saltar la rapta. Entonces viene el patrón, el gaucho, estaba enamorado, amor, patria. La rapta. Quiero que ahora vamos a ir a la ciudad. Entonces, ¿qué hace el gaucho? Agarra a un amigo y le dice... Vamos a recuperarla, amigo. ¡Exacto! Vamos ya mismo, le rompo todo. Vamos a recuperarla. Agárrame que lo mato, agárrame que lo mato. Vamos a recuperarla. Entonces la película, llegan a la ciudad, van del campo a la ciudad, también un ejercicio Claro. que 1915 Nobleza Gaucha, los delincuentes. De la ciudad al campo, del campo a la ciudad. Claro. Esa narrativa hay que verla en el cine en 1915 y en el Tremendo. cine de 2024. Relatos salvajes, los delincuentes de Rodrigo Moreno. El campo a la ciudad, mi hijo el doctor. Bueno, a ver, tenemos la segunda parte donde, ahí están, se suben al tren, van en el tren. Se suben al tren, habla con el amigo, vamos a buscar a la chica. Fumando una pipita. Bueno, una pipita. También era una idea de, Ten cuidado, amigo, Juancito, que aquí en Buenos Aires te la van a dar echante. hay que tener, el Tano le decía, Cuidado, tener cuidado. porque la ciudad no Es brava, es brava. No es el campo, ¿no? Llegando a Buenos Aires. Llegando a Buenos Aires. No, cuando llegan a Buenos Aires me mata. Mirá lo que es Buenos Aires 1915. Mirá Mirá. lo que es esa belleza. Están llegando ahí, ¿qué será? Constitución, eso. Bueno, ahí, mirá qué lindo, le dice. Mirá qué lindo. Ahora cuando llegan al Congreso. Es bárbaro, esto no lo había visto en mi vida. No, la pasó una vez Fernando Martín Peña, en la noche cuando tenía en Canal 7, Fernando Martín Peña, y dijo que que Leonardo Fabio lo llamó y le dijo, Leonardo Fabio, me encanta esta película, que me dice, parece esas escenas como la que metí yo en el romance del Aniceto. Es la Argentina que le gusta a Milei, ¿no? La de principios del siglo XX. Muy bien. Qué atento que estoy, ¿eh? Amigo, qué equipo, Como si estuviera ensayado. Exacto. Questo è lo camino principale per donde va per lo mercado. Bueno, ahí está, ¿no? Avenida de Mayo. Ahora van a encontrar un policía. Bueno, la película tiene mucho desarrollo, porque ellos se meten, la chinita, la criolla, estaba acá secuestrada en una mansión del patrón de estancia en la ciudad. Mirá lo que es 1915. Ahí está el Congreso. No, increíble. Mirá lo que es el Congreso. Mirá cómo van los gauchos. Es muy hermoso. Bueno, todo ¿Me spoileás el final? no. Mírala. No. Vos Gaby, pensás contá. que la recuperó. Y bueno, la película se llama Nobleza Gaucha. Sí. O sea que hay un acto noble. Mirá que toma esa del Congreso, que están las dos recuperadas, esas estatuas que eran de Lola Mora, las que están en el Congreso, ¿no? Que en el kirchnerismo las volvió a poner. ¿Las volvió a poner ahí? Las volvió a poner ahí, sí. Las que están son las dos estatuas mellizas que están ahí abajo. Esto es ahí, Alsina, ahí donde marchamos el otro día. Sí, eso podría ser. La London podría ser eso. No, yo creo que es más del otro lado. Ah, ok. Es más para el lado de ¿Del Belgrano, Congreso estrictamente? De Belgrano. Pero bueno, podría ser. Se lo ve mucho más limpia que con Jorge Macri la ciudad. La verdad Déjame que decirte también. Está bastante más ordenada. Esta es la primera película difundida en el exterior. Antes también había algo muy lindo, entre lo que se filmó en esos años, esos primeros experimentos cinematográficos, que estaba, se filmó el fusilamiento de Dorrego y se filmó La Revolución de Mayo. También se filmó unas películas donde se filmó al doctor Posadas, al cirujano operando. Mira. También, por esto que hablábamos de la ciencia, ¿no? Se llama Nobleza Gaucha. ¿Por qué se llama Nobleza Gaucha? Porque, bueno, pasa algo... Es un acto noble. Es un acto noble que hace el gaucho. El patrón de estancia, que lo recagó, que raptó, que fue... Bueno, hay una pelea, bueno, y sucede algo ahí. Y no la vas a spoilear. No la voy a Mirá spoilear. tu compromiso con Nobleza Gaucha es total. Es total.
Es total. Te pregunto el final de Lost y me lo decís sin problema. Pero no el te de importa Nobleza nada. Gaucha no te lo voy a decir. Con Nobleza Gaucha no. Y me encanta además la idea de la yerba, que se llame Nobleza Gaucha por la película, me vuelve loca. Este Claro. dato me vuelve loca. No lo corré, pero bueno. Este es el primer nacimiento. En 1900, alrededor de esa década, en la Argentina había 1000 salas, en toda la Argentina. 1000 salas de exhibición. 1000. Es un montón. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Buenísimo el dato. Sí. Eso sucedió. Bueno, digo, vamos a discutir la generación del 80, vamos a discutir el principio de siglo. ¿Quieren ponernos a discutir eso? Bueno, yo entro en la ofensiva. Porque también hacían eso. Porque también era lo que decía, por otros mecanismos, ¿no? Positivistas, de instalación del Estado-Nación y todo, Sí, pero sí. había un incentivo de producción de producción argentina y de identificar algo como el cine argentino. Se crea por esos años también la primera sociedad argentina cinematográfica, ¿no? Se crean sociedades para ponerse a la vanguardia tecnológica y cultural del mundo, ¿no? Y los movimientos que hacen ahora, en un discurso muy mentiroso, En una Argentina donde solamente se exportaban cereales y... Exacto, en un discurso donde lo que quieren instalar es justamente romper, ¿no? Esas asociaciones Claro. que llama Milei, colectivos, cooperativas, asociaciones que permiten, ¿no? Cooperaciones creativas y también materiales de expansión de la cultura. Total, Gaby. Entonces me parece que queremos hablar de historia. Bueno, vamos a hablar de la. Defendemos el Historia cine. completa, ¿eh? La historia completa. Historia completa. Claro, pero una historia que, como decía María Pía, está llena de tensiones, no es lisa, no es llana, está llena también de contradicciones. Entonces es muy difícil responder con esas contradicciones, pero bueno, podemos. Déjame decir Sí. una cosa. Nehuen ya nos dice, por favor, hagan un resumen con todos los libros mencionados. Sí. Me parece un buen momento para recordar dos cosas. Primero, A ver. que todo esto va a estar subido a una página. www.gelatina.com.ar, así como subimos los archivos y los documentos sobre los especiales de 40 años de democracia, todo eso sigue subido, si lo quieren buscar, sigue. También vamos a subir todo esto, el link con la película, toda la bibliografía mencionada, y también es una buena oportunidad para recordarles que si les parece importante que nosotros hagamos esto, nos banquen, que en gelatina.com.ar, así como van a poder encontrar este material, también van a poder aportar y suscribirse a este canal. Estamos hablando de plata, ahora sí, estoy mezclando los dos temas. Quizás no es el mejor momento, pero en algún momento hay que hacerlo. Así que si les parece importante y no se quieren suscribir mensualmente, pueden hacer un aporte único. Pero nada de esto es contenido exclusivo. Todo esto va a estar subido a nuestras redes, a nuestras plataformas, para que sean de acceso total. ¿De qué quieres hablar? ¿Crees que vuelva el jueves que viene? Yo no quiero. ¿Ya estamos terminando? Y ya no tenemos más contenido. Yo seguiría. ¿De qué Me querés abriría hablar? un virito y seguiría. Yo también. Ya vamos Hablamos a de hablar. Fabio, no, tenemos mucho. Sí tenemos para. Íbamos a redondear con el acá, ¿no? Porque hicimos una vuelta entera del acá, de los acá, de qué está. Me llegan mensajes pidiendo que te demos agua, porque hay gente que está atendiendo que tu vaso está vacío. Pero no tengo agüita, ¿eh? La gente se preocupa, Gaby. Me ven medio como el ministro de Salud. Se preocupan. Estoy perfecta, no tengo sed. No, estoy bien. Por ahí más tarde. Pero estoy bien. ¿Qué vamos a hacer la próxima, Gaby? La próxima vamos a hablar del tema picante de intervención pública. No, le pusimos, ¿hay alguien ahí con ganas de cambiar el mundo? Pero, ¿hay alguien ahí con ganas de cambiar el mundo? ¿Es algún artista ahí con ganas de cambiar el mundo? Eso, la producción de obras que quieran cambiar el estado de cosas, el de ahora, ¿no? El de estos últimos tiempos. Hubo un montón que quisieron cambiar el estado anterior. Sí, claro. Y lo lograron. Y lo lograron, ¿no? Pero con cambiar el mundo, es decir, que el mundo se perfilaba al individualismo,
al mercantilismo. Siempre estamos hablando, bueno, vivimos en una cultura algorítmica y en un capitalismo de plataformas. Ujú. Hay experiencias en la Argentina que quisieron revertir eso, que quisieron hablar de decir que hay otra posibilidad de hacer las cosas. Entonces vamos a hacer un recorrido también histórico por aquellas intervenciones artísticas que quisieron cambiar las cosas, o que por lo menos se propusieron eso. Claro, se me ocurre pensar que en algún momento parecía posible. Parecía posible, exactamente. Y queríamos hoy, ya para ir finalizando, una de las grandes películas argentinas para mí de los 80. Los Exterminator. ¡Qué película! Qué película. Con otro acá, ¿no? Porque tuvimos el acá. A mí me gusta acá. A mí me gusta acá de Federico Peralta Ramos. A mí también Peralta Ramos. A mí también me gusta. Y el Bosque Peralta Ramos me gusta también, ¿eh? También. Me gusta también. El aquí, Argentina. Y hay otro acá, el acá, que le dice la Yoli de Lanús al negro. Ese acá, cuando el negro, harto. El negro, hay muchos negros ahora, hartos, ¿viste? Como, estoy harto, todos los 8 años lo mismo, lo voté a Alberto. Estoy harto. Alguien que me Estoy resuelva un harto, problema. Alguien que me resuelva un problema. Entonces la hermana, que estaba exiliada, viviendo en Estados Unidos después del exilio con Brandoni, están en Estados Unidos. Entonces le dice, venite a Estados Unidos. Venite a Estados Unidos. El negro que tenía un taller mecánico en Lanús. Pero Yoli le dice, aunque esto sea una mierda, a mí me gusta acá. A mí me gusta acá. ¿Tenemos para verlo eso? Tenemos para ver el momento en que le dice Yoli, ¿y allá quién vas a ser, negro? Acá sos el negro. Acá sos el negro, pero el acá es la clave. Es mierda, ¿no? Bueno, muy bien, que ellos hagan lo que quieran. Pero yo a la Yoli de Lanús no le voy a dar el gusto de pedirle la escupidera para vivir apretando botones y tirando repasadores. Yo no. Perdé cuidado. Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabes? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Ahí está, en la universidad que pública. va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá. Mira, negro. Y vos parece que te olvidaste. Vos te olvidaste de tu viejo y del mío. Cuando dice, iba a ser acá, te juro, Pedro, me pongo a llorar. Sí, sí, Porque cuando sí. dice, iba a ser acá, no sé si voy a ser yo, pero va a ser acá. Una confianza, perdón. A ver, no le quiero interrumpir al negro, perdón. Y pusieron el pecho y casi lo fusilan en el 55 y no se les hizo una. Siempre fueron a poner que me venís a hablar más de la vieja. No, vos no te acordás de cómo eran. De cómo querían cada pedazo de la nuce, cada metro de asfalto, cada piedra que pusieron. ¿Eh? Bueno, y dale, y meta. Qué buena sociedad ella. de fomento. Ella es Lucha increíble. y sangre. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Y llegó el Ella es agua, muy buena, las Marta tortas, Bianchi. y un día llegó la luz. Ay, Y, la luz. Pero lo eso mejor es ahora sí cuando ponchan a Brandoni emocionándose con esto. eran tan felices. ¿Qué pasó? Y siempre para disfrutarlo, pero igual bailaban. La boquita de Brandoni emocionado. Espectacular. Vos, negro, querés. Y Patricio Contreras, Patricio Contreras, sí. uno de los mejores actores argentinos chilenos. Chile. Taller. ¿No? Bueno, esta pareja a mí me gusta. Acá, a ver. Y cuando se incendió, todo Lanús corrió. Se incendia el taller del negro, el taller del negro. Y te lo salvaron porque era tu taller. El taller del negro, porque acá sos el negro. El negro sos. ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué? Bueno, el acá, ¿no? La acá final de Leonor Manso en Made in Argentina, del acá de Federico Peralta Ramos, el aquí de Josefina Ludmer, este acá que estamos conjurando en estos programas, Pedro, para pensar cuanto antes el pensamiento instantáneo y para poder responder, entrar en la ofensiva más complejamente. Con más complejidad, es un desafío y bueno, yo acá
Acá en gelatina. A mí me gusta acá. A mí me gusta acá en gelatina, a mí me gusta el lado Me gusta tuyo acá al también. lado tuyo. A la gente también nos están mirando y escuchando y celebrando también que nos demos espacio para esto, para tratar de pensar algo en lo que estoy desacostumbrado, debo decir. Me he desacostumbrado muchísimo, aunque tampoco fue un hábito cotidiano. Pero sí me parece importante poder intentar al menos salir de la dinámica y la velocidad diaria de discutir el trending topic del día y poder abordar los problemas que estamos atravesando, con otra complejidad, en caso de que eso sea posible. Sin tampoco que sea algo lejano y imposible, porque la verdad que también lo hacemos dentro de estos registros y de estas plataformas y lo pensamos también dentro de este lenguaje. Les agradezco mucho a todos y todas los que nos acompañaron hasta acá. Este es el momento en el cual nos dicen qué les pareció y cómo podemos seguir la semana que viene. Ya lo tenemos bastante armado y guionado, pero obviamente siempre hay lugar para que la comunidad participe y termine de cerrar estos contenidos que nosotros abrimos y que no los damos totalmente masticados porque nos gusta obviamente conversarlo con ustedes. Quiero agradecerle a El Aleph, Sí, a Consuelo, que ofrecen un 20% de descuento con el código gelatina en todas las sucursales y hacen envíos a todo el país. En Instagram están como @alefverazategui y @elalefrecoleta. Ahí pueden conseguir todos los libros que quieran con un... Hay que decir gelatina, entro y digo... Entrás y decís gelatina, y te dicen, no, es una librería, señora. Acá gelatina no tenemos. Jay Durán pregunta en YouTube, Pedro duerme, consulta, ¿Pedro duerme ahí? No, pero hoy arranqué muy temprano, llegué a las 11 para encontrarme con Felu Beto y acá estamos. Así se saca la Argentina pero adelante. así se saca la Argentina adelante. Pero sarna con gusto no pica, como dicen. No sé quién lo dice, pero lo dicen. Pepe, si estás secuestrado en el estudio, hace los dedos en B. Ahí está. Gracias a los compañeros que se preocupan por mi libertad ambulatoria, básicamente. Gaby, ¿la pasaste bien? La pasé increíble. Yo también, amiga. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 7 de la tarde. El jueves que viene 7 de la tarde. ¿Te parece? ¿Te Fantástico. gustó? Me encantó aquí, Argentina. A mí me gusta acá y ojalá a ustedes también. Hasta la próxima. Chau, chau.